Saludos y mil bendiciones a cada uno de ustedes. Con usted el pastor y evangelista Marcial desde Puerto Rico para ti y para tu casa. Que Dios me los bendiga. Hoy yo quiero hablarte de un tema titulado El vino que descendió del cielo. Quiero hablarte de el libro de Juan capítulo 2, las bodas de Canaán. ¿Qué Jesús nos quería enseñar con esta señal? Aunque para mí es un milagro, lo voy a llamar milagro. La Biblia registra claramente que es una señal. Amén. Dice que en una ocasión una familia ahí, prepararon una boda. Y en la boda invitan a María, la madre de Jesús, y a sus hermanos. Este era un momento muy especial, un momento muy memorable. Era una fecha marcada en el calendario, donde iba a ser recordada como algo excelente, algo bueno, algo que las generaciones nuevas pudieran saber que había habido una boda ahí. En ese momento, minutos después, empieza una noticia no muy agradable. Y la noticia es que el vino se había acabado. El vino bueno se acabó y le tocaba ofrecer el inferior, pero no tenía. Para los judíos era una ofensa grande. Ese hecho que si llegaba a suceder, entonces la fecha memorable que era buena había que eliminarla y había que recordarse entonces de ese momento despreciable, de ese momento amargo donde generaciones se iban a acordar e iban a hablar de esa boda. Pero qué bueno cuando hay una persona que cree en Dios. En el momento difícil de tu vida, donde la noticia mala se está acercando, si hay alguien que cree en Dios, es una bendición. Allí estaba María. Y María llega esa noticia a ella y ella va a Jesús y le dice: no tienen vino. Jesús es la persona que cuando tú oras, te comunicas con Él para resolver problemas, para resolver situaciones. Y en ese lugar, María sabía dónde recurrir. Cuando ella fue a Jesús, para hacer corta la historia, Jesús le dice a las personas: mira, ya hay 6 tinajas, tráiganmela, llénenlas de agua. Y le hicieron caso a Jesús. La obediencia en una situación incómoda, cuando tú tienes a alguien que conoce a Dios y que ora a Jesús, la situación puede cambiar. Siempre busca una persona que conoce a Dios. Y dile tu situación para que esa persona ore y hable con Jesús. ¿Sabe? Cuando entramos en la obediencia, aquellas personas obedecieron a Jesús porque María le dijo: haced todo lo que Él os dijere. Y obedecieron a Jesús, trajeron las tinajas, las llenaron de agua y Jesús oró y el agua se convierte en vino. Es una señal. Le voy a llamar un milagro. Para mí lo de Dios todo es un milagro. Y esa fue la primera señal registrada en las Escrituras. Es el primer milagro registrado en las Escrituras. No significa que Jesús no había hecho ya milagros. Sí los había hecho. Señales sí ya las había hecho, por cierto. Pero aquí sucede algo. Cuando el vino se acaba y Jesús convierte el agua en vino, Él le dice a la gente que estaban allí: vayan y llévenlo al profesional. Lléveselo a la persona que sí sabe de esto. Lléveselo al maestresala para que él dé su opinión, para que él apruebe esto. Muchas veces cuando Dios hace algo, Dios quiere que vayamos al profesional. Si es una sanidad, usted va al profesional para tener la evidencia de que Dios te sanó. Hay que tener una evidencia real porque lo que Dios hace es lo mejor. Si Dios te sana del corazón, de un riñón, de un ojo, de un problema, Él lo va a hacer mejor que lo que un médico puede hacer. Los médicos pueden sanarte con unas válvulas, pueden ponerte, creo que hay pulmón artificiales, corazones. Pero cuando es Dios, es el mejor. Hasta los médicos quedan completamente asombrados. Así que Jesús sabía esto y le deja saber a la gente que estaba allí presente con él lo que habían obedecido. Ve y llévalo al maestresala. Cuando lo llevaron al maestresala, que él lo prueba. Él dijo: espera, este vino
Nunca en mi vida había probado un vino como este. Así que detiene un poco la fiesta y le dice al esposo, mira, todo esposo sirve el buen vino al principio. Y luego, cuando la gente está un poco ebria, sirve el inferior, porque no saben ni ya lo que están tomando. Pero tú has reservado el mejor vino. Lo que él quiere decir es el vino que jamás yo haya probado en mi vida. El mejor vino es este que tú has guardado para el final, sin saber que venía de Jesús. Cuando Jesús hace algo, escúchame bien, va a ser lo mejor de tu vida. Ahora, ¿qué Jesús quería enseñarnos con el vino? La gente toma vino para alegrarse, otros toman vino para olvidar penas. Y si no usan vino, pues usan otro tipo de alcohol, usan droga, usan cualquier cosa que los haga olvidar. Otros para sentirse felices, emocionados, gozosos. Usan el alcohol, usan el licor. En este caso, ellos usaban el vino para las bodas y llegaban a embriagarse. Algunos mareados, otros de diferentes formas. Lo que yo sí sé que el vino que Jesús hizo te hacía sentir gozoso, feliz, te hacía recordar bien, pero no te embriagaba. La razón por la cual yo te digo esto, porque cuando Jesús le dice a los discípulos, vayan al aposento alto allá arriba y esperen por la venida del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Cuando ellos estaban allí, de repente vino un recio viento, un soplido, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Empezaron a hablar en diferentes lenguas. Pero la gente que estaba alrededor despertó la curiosidad de qué estaba pasando allí y fue una multitud de personas a ver y algunos estaban mirando. Y algunos decían, están llenos de monstruos, están borrachos, están ebrios. Por eso es que Pedro cuando sale le dice, hermanos, esto que estamos aquí no estamos ebrios porque es la hora tercera del día. Más bien, esto es lo que dice Joel 2:28, que en los postreros días derramará Jehová de su espíritu sobre toda carne. Es sorprendente porque ellos confundieron esa llenura del Espíritu Santo con una llenura del vino o las mismas modalidades o lo que sucedía cuando una persona tomaba vino. Ellos pensaron que era igual. ¿Por qué? Porque estaban quizás danzando, estaban adorando, estaban en un gozo real. Había un gozo, habían olvidado todo. Estaban llenos del Espíritu Santo. Pero la gente no entendía que, estaban llenos del Espíritu Santo, pero no estaban ebrios. Estaban gozosos, estaban alegres, estaban quizás bailando, danzando, cantando, estaban abrazándose, pero no estaban ebrios. La razón que yo te digo que Jesús no hizo aquel vino que produjera embriaguez en las personas es porque Él no puede contradecirse a sí mismo. Él mismo dijo, no miréis el vino cuando está rojizo, porque cuando lo miras así, eras con él. En otras palabras, fallas. Porque la gente lo bebe y entonces ahí es donde surgen los accidentes, ahí surgen los maltratos, porque no estás en tu cabal pensamiento. Para eso es que usan droga, para otros usan droga, otros usan alcohol, otros usan cualquier cosa que usen. Jesús no se iba a contradecir. Así que este vino sí produjo gozo en ellos, produjo amor, produjo alegría, borró pena, porque le borró la idea de que iban a ser marginados como el matrimonio sin vino. Pero Jesús resolvió esa situación. ¿Por qué te lo digo? Porque eso fue lo que pasó en el aposento alto. La gente se quedó asombrada. Primero dijeron, wow, estos están ebrios. Pero Pedro dijo, no estamos ebrios. Estamos bien. Esto es la promesa del Espíritu Santo. Luego ellos se descubrieron algo, que estas personas que estaban ahí, estos 120 personas que estaban ahí, tenían un intelecto superior. Empezaron a hablar en unas lenguas que ellos decían, pero ¿cómo? Sin la misma lengua que nosotros nacimos. Ahora ellos lo están haciendo. El Espíritu Santo es el que revela y sabe todas las cosas. Así que no es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. Por eso es que en Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo cuando escribe dice, no os embriaguéis con vino que trae disolución. ¿Por qué la palabra disolución? ¿Qué es? Es cuando algo se deshace. Cuando usted pone sal en el agua y se deshace esa disolución. Lo que Pablo está tratando de decir es, cualquier droga que tú uses, cualquier licor que tú uses, cualquier vino que tú uses, para olvidar las penas, para olvidar las cosas malas, para tranquilizarte o para traerte un gozo. Él dice, como quiera eso va a desaparecer.
Cuando el vino se vaya, el gozo se va a ir. Cuando el vino se vaya, que tomes, la tristeza va a regresar. Cuando la droga se vaya, va a regresar. Cuando el alcohol se vaya, va a regresar. Lo que le está diciendo, no hagas eso. Él dijo, más bien, sé llenos del Espíritu Santo. Hay una comparación directa de que el vino y el Espíritu Santo tienen una comparación. Por eso Jesús, cuando está hablando con los discípulos, Él parte el pan y dice, este es mi cuerpo. Luego toma la copa de vino y dice, tomad esto porque esta es mi sangre. Escuche bien la combinación que hay. Que Jesús diga, tomad porque es mi sangre, sabiendo también en la Escritura que la sangre no se podía tomar. En Levítico dice que eso era abominación para Jehová. Pero también dice que la vida está en la sangre. Lo que Jesús estaba enseñando con ese vino era, si tomas esto, estás tomando mi vida. Mi vida va a ser tu vida. Mi pensamiento va a ser tus pensamientos. La revelación de ese vino, lo que Jesús quería decir. Porque antes Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Si es el pan que descendía del cielo y Él lo parte en la Santa Cena, Él dice, comed que este es mi cuerpo. Él está hablando de la palabra. Pero cuando Él dice, tomad el vino, Él está hablando de la vida de Él. El Espíritu Santo es la vida de Jesús. El Espíritu Santo es la vida de Dios. Si tú quitas, porque la Biblia dice que Dios es Espíritu. Si tú quitas el Espíritu Santo de Dios, no hay Dios. Si tú lo quitas de Jesucristo, no hay Cristo. Porque es la vida. La vida está en la sangre. Por eso Jesús usa la comparación, esta es mi sangre. Diciendo, si tú tomas de mi vida, la cual es el Espíritu Santo, entonces tú vas a pensar como yo, tú vas a vivir como yo, tú vas a producir los milagros que yo produzco, tú vas a tener los mismos resultados. Ahora, cuando Jesús está, escucha bien, cuando Jesús hace una comparación con el agua, es cuando Él está en la propiedad de José, es la propiedad que Jacob le regala a él en Sicar. Eso está en Samaria, una de las ciudades de Samaria. Y ahí Él llega al pozo y los discípulos en un momento dado, ellos se van a buscar comida. Escucha bien. Entonces eso también está en el libro de Juan capítulo 4. Ahí puede leer toda la historia porque me gusta darte esa referencia porque está ahí. Ella se acerca y Jesús le dice, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo? Si tú eres judío y yo soy samaritano, nos llevamos entre sí. Y Jesús le dice en cierta forma, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él de beber y él te daría agua viva. Agua que producirá en ti una fuente y no tendrás sed jamás. Jesús está hablando del Espíritu Santo. Él está hablando de lo que produce el Espíritu Santo. Es una comparación del agua ahora. El vino se puede comparar, el agua se puede comparar. Y Él está haciendo esa comparación aquí. Si tomares del agua que yo te dé, no tendrás sed jamás. Y Él, dame de esa agua para que yo no tenga sed jamás. Claro que Jesús cumplió esa palabra con esta mujer. Después de un tiempo, cuando Jesús resucita y se va, Él envía a Felipe y llega a Samaria y predican el evangelio ahí. Y entonces vienen los apóstoles, ponen la mano y el Espíritu Santo cae sobre ellos. Ahí es cuando ellos son bautizados con el Espíritu Santo. Esa fue la promesa de Jesús. Si me dieres de beber de esa agua, yo te voy a dar una que fluirá para vida eterna. Ella sí le dio de beber a Jesús y Jesús tomó agua de allí. Y Jesús cumplió su palabra y le dio a ella agua. Luego se la dio y el Espíritu Santo cayó sobre todo ellos, sobre ella, sobre todo los que estaban allí. Porque Jesús cumple sus promesas. Ahora, hay otra cosa más. Cuando Dios nos enseña del milagro, que es primero registrado, de esta señal, Él está revelando la necesidad del ser humano. Por eso cuando Él tiene una conversación con esta mujer, Él le dice estas palabras, porque ella menciona primero, es aquí que debemos adorar. Y aunque Jesús le dice, mira, llegará la hora que ni aquí ni en Jerusalén adorarán, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad. Ok, pero Jesús le dice a ella estas palabras, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Esa es la situación de la gente que no puede conocer la palabra de Dios, que no puede conocer las enseñanzas de Jesús. Él era un maestro. Esta señal era una enseñanza. ¿Sabes? El convertir el agua en vino trajo fe en el ambiente, trajo gozo y alegría y no trajo embriaguez.
No se embriagaron, porque este vino era superior a todos los vinos. No había uno excelente como ese. Era el vino que descendía del cielo. Si Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, entonces, ¿quién es el vino que descendió del cielo? El Espíritu Santo. Cuando Jesús lo compara con la copa, con la sangre, y aquí con esta mujer lo compara con el agua. Porque cuando Jesús está en la cruz y le meten la lanza en el costado, ¿qué salió de ahí? Salió agua y sangre. No solo Jesús murió por tus pecados, sino que de Él iba a salir el Espíritu Santo para ti, que te iba a dar vida para vivir la vida de Jesús, pero también que te iba a quitar la sed. Y nunca más tendrías sed de este mundo, sino que ibas a estar lleno del Espíritu Santo. Necesidad de nada. El Espíritu Santo borra todas tus penas. El Espíritu Santo sana tus dolencias. Por eso Jesús es el que bautiza, porque sale de Él. Era la promesa del Padre, pero sale de Él. Cuando los discípulos llegaron y dijeron, Maestro, ven para que comas. Él le dijo, tengo una comida que comer que ustedes no saben. Lo mismo que le dijo a ella. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre de hacer la obra de Dios, esa era la comida de Él. El no conocer al Espíritu Santo es lo que hace que las personas se queden con sed. El no tener una relación con el Espíritu Santo. Por eso Él enseña y dijo a los discípulos, no volveré a comer ni a beber con ustedes hasta que venga en el reino de mi Padre. Ahí sí. Ahí es cuando el Señor dice que va a haber una revelación del Espíritu Santo, una revelación de su palabra. Si usted tiene la palabra de Dios y sabe, pero no la conoce, usted necesita tener una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un don, que son 9, y habla de gozo, paz, paciencia, benignidad, bonanza, templanza, mansedumbre, fe. Todo eso que la gente busca en el vino, en el alcohol, en las drogas, el Espíritu Santo lo tiene para ti gratuitamente. No os embriaguéis con vino que trae disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Cuando aquellos se bautizaron con el Espíritu Santo, no tuvieron sed jamás, sino que había una fuente que fluía para vida eterna. La necesidad de conocer la vida de Jesús, de tomarla por medio del Espíritu Santo, de tomar el pan, el cuerpo, el cual es la palabra. La palabra que da vida, incluso está también en el libro de Juan, capítulo 6. También ahí vas a encontrar todo lo que el Padre me da vendrá a mí y no lo echo fuera. Dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y a la mujer le dijo, del agua que yo dé no tendrá sed jamás. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el pan que desciende del cielo. Pero el Espíritu Santo es el vino que desciende del cielo. Es el que te va a dar gozo. Es el que te va a escudriñar y te va a revelar el pan, te va a revelar a Cristo. Jesús dijo que cuando el Espíritu viniera, Él dará testimonio de mí, dijo Jesús, que iba a dar testimonio de Él. La palabra, la cual es Cristo. Él es el verbo, Él es la palabra. Y la palabra necesita ese vino que desciende del cielo, el cual es el Espíritu Santo, para que puedas discernirlo. Partió el pan y le dijo, este es mi cuerpo. Y le dio la copa, esta es mi sangre, esta es mi vida, la cual es derramada por todos ustedes. El Espíritu Santo va a traer un derramamiento como una copa. Y eso te va a dar vida eterna. Es una fuente de agua que produce la presencia de Dios en ti. Cuando tú tengas esta relación, cuando tú tomes de ese vino del Espíritu Santo, tu vida va a ser totalmente diferente. Vas a presenciar la vida de Dios, vas a sentir su presencia, la vas a anhelar, la vas a querer constantemente. Tu rostro, tu casa va a cambiar.
Tu pensamiento va a cambiar. Tu oración va a tener respuesta. La palabra de Dios va a ser entendida, va a ser revelada. No solo saber, es conocer. Ustedes adoran lo que no saben. Lo estaban haciendo, pero no sabían el significado. Hay gente que hace cosas en la iglesia, hay gente que hace cosas que la Biblia dice, pero no la pueden comprender. No pueden entender el perdón de Dios en otras personas. No pueden entender la comida de que Jesús habló. Mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. No pueden entender el vino. ¿Por qué Jesús creó vino? Que era una señal de la venida del Espíritu Santo, donde iba a causar gozo, alegría y olvidar tus penas. Cuando tú vienes a Cristo y eres bautizado con el poder del Espíritu Santo, una de las cosas que sucede es que la palabra, el pan, se convierte en vida. Porque la palabra de Dios dice que es la palabra de Dios escrita, pero dice también que es la palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el espíritu y el alma y discierne las intenciones de la mente y del corazón. Necesitamos conocer a Dios más. Necesitamos tener una relación con Él. Y la mejor forma de tú tener una relación y ser lleno de este vino es leer las Escrituras, es orarlas siempre y es ayunar. Tengo una relación personal con Él. Y entiende esto. Cuando Jesús estaba en la cruz y le dieron vino, ese vino que hace el ser humano, que embriaga, Él lo rechazó. Él dijo, no necesito eso. Sé que hay traducciones y enseñanzas, y yo la creo, que tenía miel y eso era para evitar el dolor. Pero él no iba a tomar ese vino cuando él había probado el mejor, el del Espíritu Santo. No hay necesidad de alcohol cuando tú pruebas el Espíritu Santo. No hay necesidad de droga cuando tú pruebas el Espíritu Santo. No hay necesidad de buscar una forma de olvidar las cosas, los problemas, cuando tú tienes el Espíritu Santo, que te revela toda la palabra, que te alimenta del pan, el cual es la palabra de Dios, el verbo que se hizo carne, el gozo y la alegría que el Espíritu Santo, esa sensación de decir, Señor, gracias, estoy feliz. Decir, no importa si estás solo en un cuarto donde esté, el Espíritu Santo se convierte en la presencia que es Dios y es Jesucristo. Por eso Jesús decía estas palabras. En una ocasión dijo, el vino nuevo no puede ser echado en adres viejos. Porque si tú echas el vino nuevo en adres viejos, el adre viejo se corrompe y el vino se pierde. Él está diciendo, el Espíritu Santo es para creaciones nuevas, no para una creación vieja. El hombre viejo tiene que morir y el hombre nuevo tiene que renacer. Para que tú seas lleno del Espíritu Santo, tienes que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Tienes que aceptar el sacrificio expiatorio en esa cruz. Y cuando tú aceptas a Jesús, la Biblia dice que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eres una creación nueva. Es entonces cuando el saber deja de saber y se convierte en conocer las experiencias. Una experiencia personal con el Espíritu Santo. Eso va a cambiar tu vida para siempre. Yo siempre le pedí a Dios y tuve la mía y te la quiero contar como un testimonio, no como algo que me supere a nada, porque eso no me supera. Pero sí me humilla, en el sentido me pone más humilde, eso me pone más suave, eso me pone más cómodo, eso me pone más gozoso y feliz. Cuando yo estuve en aquel lugar, yo siempre decía, Señor, dame una experiencia personal contigo. Yo sabía que el haberlo aceptado ya era una experiencia personal, pero yo quería algo más. Y empecé así hasta que un día una joven como 16 años cantó una canción. Y ella empezó a cantar allí que alguien necesitaba amor, que alguien necesitaba paz, que alguien necesitaba gozo. El Espíritu Santo trae esas cosas. Cuando de momento, por alguna razón, quería llorar,
Me acordé de mi familia, me acordé de Jesús, pero cuando me acuerdo de Jesús, una emoción diferente empezó a entrar en mi cuerpo. Habían gente ahí adorando, habían hombres ahí también adorando. Y yo dije, yo no voy a llorar aquí, delante de esta gente, estas personas. Pero era tan fuerte lo que estaba sintiendo y recibiendo. El vino que viene del cielo, yo me lo estaba viviendo sin saber. Ese vino, esa sangre y esa agua que salía del costado de Jesús, me estaba cayendo. Y sentí una mano que se posó frente a mí. Y yo no quería llorar, pero ya estaba llorando. Me senté y empecé a ver las lágrimas que caían al suelo. Y yo no quería y me aguantaba, pero no podía parar de llorar. Jesús me estaba llenando. Y con esa mano sobre mí, porque Juan el Bautista dijo, hablando de Jesús, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero en otra ocasión dijo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese que ven ahí. Él es el que bautiza. De momento yo sentí que no sé ni cómo, no pesé nada, pero me fui como en el aire, me paré así y levantaba mis manos, decía, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. 3 veces, please don't go. Él me había bautizado con el Espíritu Santo. Había probado el agua. Nunca más tuve sed, porque ahora cuando leía las Escrituras, Él me las revelaba. Nunca más tuve temor ni miedo, porque yo sabía que Él siempre estaba conmigo. Me levantaba orando y me acostaba orando. La Biblia se convirtió en el libro número 1 de mi vida. Los otros libros los detuve y empecé a leer y a leer y a leer la Biblia. La había leído más de 4 o 5 veces, pero ahora la empecé a leer y era diferente. Ahora tenía sentido, porque la gente hace cosas porque saben, pero en verdad no conocen. Por eso Él le dijo, tengo una comida que comer que ustedes no saben todavía. Y a la mujer le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Estaba adorando. Él no le está diciendo a ella que estaba mal. Ella estaba adorando bien, pero no sabía. No tenía en su mente un significado. No es pararse allí y decir, Señor, yo te amo. No es cantar por cantar porque el corito está lindo. No, es que el Espíritu Santo te llene. Es que esa agua entre dentro de ti. Tú bebas ese vino. Ese gozo, esa alegría y esa paz. Mi vida nunca fue la misma. Me dio el don de discernimiento, me dio el don de sabiduría en la palabra, me dio el don de sanidades. Y eso está fluyendo porque es una fuente que sigue produciendo para vida eterna. Para la vida eterna de otros cuando hablamos de Jesús y se convierten, cuando hablamos de sanidad y son sanados. No importa la enfermedad, corazones, riñones, lo que sea, cáncer desaparece, dolor desaparece, tristeza desaparece. Pero eso lo hace el que te da de beber. Si bebieras del agua que yo tengo para ti, no tendrás sed jamás. Y si comieras del pan que yo te doy, no tendrás hambre jamás. Quiero decirte que si no conoces a Jesús, antes de cerrar esta prédica, quiero darte la oportunidad que te la des a ti mismo y digas conmigo, Señor Jesús, perdona mis pecados. Te acepto en mi corazón. Reconozco que soy un pecador, pero que tu sangre me limpia de pecado. Ahora, Señor, entra en mi corazón y sé el Señor de mi vida, pero lléname del Espíritu Santo. Gracias por resucitar y darme una esperanza viva, que después de la muerte hay vida eterna. Te amo, Jesús, y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Establécete en una iglesia, lee la Biblia, ora, y tu vida va a ser una fuente para vida eterna, que va a producir agua y no vas a tener sed ni hambre, no vas a tener necesidad que Él no te supla. Los amo y los bendigo desde Puerto Rico. Les envío un fuerte abrazo. Que Dios me los bendiga mucho y que tu vida sea llena del Espíritu Santo. Amén. El vino que descendió del cielo para llenar todo.